Origen del virus está en ese modelo económico, en un modelo económico que destruye la biodiversidad, que destruye los bosques tropicales, que permite el comercio ilegal de especies, que se apoya en una globalización que hace que un infectado se traslade a 10.000 kilómetros en una hora. La solución es un cambio de modelo, ¿no? Un cambio de modelo económico, nada nuevo tampoco, ¿no? Alguien decía que esta pandemia es el tráiler de una película que da mucho más miedo, que se llama Cambio Climático. No hemos dejado de atacar al medio ambiente, que ya sabíamos hace 40 años que era una fuente de generación de empleo sostenible. De tal manera que casi hemos pasado de una crisis ambiental a una crisis existencial, ¿no? Porque lo que ya está en juego no es la naturaleza, no es el planeta. Al planeta le resulta intrascendente lo que hagamos. Somos nosotros los que nos extinguimos, no es la naturaleza. Lo que está en juego es nuestra propia supervivencia como especie, ¿no? Consumimos muchísimo más de lo que la naturaleza es capaz de darnos, consumimos mucho más de lo que la naturaleza es capaz de reponer y consumimos de tal manera que la naturaleza tampoco puede asumir todos los residuos que van a parar a ella. Y hay un vínculo estrecho entre la pérdida de biodiversidad, que es consecuencia de ese modelo económico agresivo, desigual, intensivo, entre esa pérdida de biodiversidad y la salud. Es decir, que la COVID-19 surge de esa pérdida de biodiversidad y surge de ese modelo económico. Cuando nos sometemos a todo el proceso del cambio climático, estamos favoreciendo la aparición de lo que llaman enfermedades emergentes, estamos favoreciendo que los virus que están presentes en determinadas especies animales salten con muchísima más facilidad a los humanos, estamos favoreciendo la zoonosis, estamos favoreciendo la COVID-19, estamos favoreciendo el virus del Nilo, que lo hemos tenido este verano. Estamos imposibilitados para gobernar algo tan grande, ¿no? Quizás la clave pueda estar en la coordinación de las pequeñas gobernanzas locales, donde sí somos capaces de funcionar mucho mejor, ¿no? El coronavirus ya sabéis que también es responsable del resfriado común, y de vez en cuando se pone un poquito más grave o hay variedades que son un poquito más graves. En 2002 el SARS, que fue más grave incluso que esta, pero menos contagiosa, y en 2012 el MERS del Medio Oeste, del Mediano, del Oriente Próximo, que fue bastante más grave también, pero menos contagioso. ¿Cómo utilizamos el sistema inmune para luchar contra ese virus? Pues hay muchas formas. Y nosotros pues vamos a describiros las que se nos ocurren. ¿Qué pretendemos hacer en el proyecto? Por un lado, desarrollar un test para identificar anticuerpos. Por otro lado, que ese test nos permite identificar anticuerpos neutralizantes, es decir, cómo de buenos son esos anticuerpos para impedir la interacción con el receptor. Hacer test para ver la incidencia, para ayudar en otros proyectos que están haciendo incidencia, y aparte para identificar a aquellas personas que han pasado el virus y que tienen buenos anticuerpos, de cara a utilizar su suero como terapia, sueroterapia, digamos, primitiva. Aparte, estamos haciendo un nanosensor para poder hacer esos test más rápido, secuenciando esos genes, es decir, una vez que hemos identificado quién tiene buenos genes, los secuenciamos, ¿para qué? Para tener los planos y poder fabricar nosotros los anticuerpos. Y al fabricar esos anticuerpos podemos utilizar ya una terapia un poquito más moderna, utilizar anticuerpos, digamos, producidos en el laboratorio. Y finalmente podremos hacer también receptores quiméricos de antígenos, que será de lo último que os cuente cómo se fabrican. Queremos secuenciar los anticuerpos de aquellos que tienen buenos anticuerpos, con el fin de generar anticuerpos terapéuticos y de generar receptores quiméricos de antígenos. Nosotros hemos desarrollado unos receptores que son capaces de destruir células infectadas, y por otro lado, si la cosa se pone chunga y el sistema inmune empieza a hacer cosas que no son buenas, pues entonces podemos administrar un fármaco que no tiene efectos indeseables y que haría que empezara a tolerar y a desinflamar la zona. Este proyecto surgió ya en marzo, abril, cuando nos confinaron, cuando nos encerraron en casa y teníamos los laboratorios cerrados y no podíamos hacer nada y teníamos necesidad de ayudar
El primer objetivo es un poco seguir con, digamos, hacer un seguimiento del personal sanitario, no solo como habéis visto ahora, sino también detectar posibles, identificar focos de infección. Ellos, aunque son asintomáticos, de nuevo, pues son un foco, una zona de posible contagio. Eso es lo que nosotros planteamos hacer, comparando los niveles de proteínas a nivel global, tanto en positivos como negativos, en distintos estadios, es decir, una persona que dio positivo en la primera ola, cuáles son los niveles de proteínas ahora, o al revés, una persona que dio negativo, es decir, una evolución de esas proteínas también en las distintas fases. Queremos intentar identificar otras proteínas adicionales que puedan decir, bueno, pues esto es un posible caso de virus porque hemos identificado esta proteína. El COVID, cuando infecta, no solo se va a los pulmones, ataca a cualquier tipo, vamos, estamos viendo que la respuesta a esos efectos secundarios se producen trombos, se producen muchos efectos a nivel del organismo. Básicamente lo que queremos es utilizar esas proteínas alteradas o presentes en un individuo positivo, cómo afectarían a una célula sana. Queremos ver si una persona asintomática va a desarrollar a corto o medio plazo una patología. Somos muchos los que tenemos ganas de encontrar una respuesta y de entender lo que está ocurriendo. Hoy yo quería hablar brevemente de qué ha hecho la Unión Europea en tiempos del COVID-19. Las primeras semanas se empieza a discutir sobre mecanismos económicos de ayuda, porque evidentemente se empiezan a dar cuenta los líderes europeos que con la estrategia de confinamientos y simplemente con la reducción de movilidad del virus va a haber que hacer algún tipo de mecanismo para ayudar a los países en dificultades. La prerrogativa de cerrar la frontera es de los estados. Entonces los estados empiezan a cerrar fronteras sin ningún tipo de coordinación. En 2017, el 80% del transporte de bienes dentro de la Unión Europea se hace por camión. Lo que pasó con el coronavirus al principio era tremendamente problemático porque no es el tipo de Europa que queremos tener, ¿no? Una Europa que se coordine y que dé una respuesta realmente integrada y que limite los problemas que ya de por sí un shock como el coronavirus crea. La Unión Europea se pone las pilas, los Estados miembros se dan cuenta de que tienen que empezar a cooperar y empiezan a pasar cosas. Lo que es la respuesta de apoyo económico para intentar apoyar a la economía durante lo que es el confinamiento y como resultado del virus es realmente enorme. Es la primera vez que la Unión Europea dedica tanto dinero para dar a los Estados miembros para que se adapten, para que se preparen para el futuro. Si no somos capaces de gastar los fondos estructurales en tiempos normales, vamos a ser capaces de gastar la ingente cantidad de millones que nos llega ahora. Yo creo que este es uno de los mayores desafíos que tienen las autoridades españolas ahora mismo y realmente es fundamental que como ciudadanos pidamos rendición de cuentas de cómo se gastan los fondos. Es curioso ver cómo cosas que decíamos hace un mes en España de que desastre, tal cual, ahora tenemos a todos los Estados miembros viviendo la misma situación y Macron poniendo un confinamiento, ¿no? Un segundo confinamiento. Entonces, hay una parte de que lo que decía yo de la incertidumbre, que no sabemos cómo funciona este virus o que sorprende a los Estados miembros. Hay muchas cosas que se saben, ¿no? Pero que está sorprendiendo a todo el mundo, ¿no? Y hoy, cuando uno se lee hoy toda la prensa anglosajona, Financial Times y tal, global, todos están diciendo lo mismo. ¿Cómo es posible que de repente todos estamos en una segunda ola, ¿no? Y más o menos lo sabíamos, pero es más fuerte que la otra y eso ha pillado de sorpresa a muchos líderes. Hay partes que son consustanciales a la pandemia, que todos los líderes se han visto sorprendidos y luego hay partes específicas de España que realmente hay que solucionar. Buenos días a todos desde la Embajada de España en Londres. El transporte marítimo internacional representa aproximadamente el 80% del transporte mundial de mercancías entre los pueblos y comunidades de todo el mundo. El mundo depende de un sector naviero internacional seguro, protegido y eficiente. El transporte marítimo constituye uno de los elementos esenciales de todo programa que tenga por objeto un crecimiento económico sostenible. De hecho, la mayoría de los elementos de la Agenda 2030 solo se harán realidad con un sector de transporte marítimo sostenible que apoye el comercio mundial y facilite la economía mundial. El decenio 2020-2030 debe ser una década de acción y cumplimiento de esos objetivos. Gracias a la ONU,
El transporte marítimo internacional fue el primer sector industrial a nivel mundial que se sometió a reglamentos y normas de eficiencia energética obligatorios y vinculantes, diseñados para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el sector. Las previsiones de las emisiones futuras presentadas en el cuarto estudio pues no son favorables. Apuntan a un aumento del 9,6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero procedentes de buques, que aumentaron de 977 millones de toneladas en 2012 a 1.076 millones de toneladas, a 1.076 millones de toneladas en 2018. Se trata básicamente de dos nuevas medidas. Por un lado, la introducción de un requisito técnico de reducir la intensidad de carbono basado en un nuevo índice de eficiencia energética de buques existentes. Y por otro lado, la inclusión de los requisitos de reducción de intensidad de carbono a nivel operacional. Y también con la automatización, pero aún más con la inteligencia artificial, que aún es más disruptivo, tenemos el riesgo de crear una generación inútil, ¿no? O sea, puede sonar muy mal el decirlo así, pero es muy importante que la introducción de todas estas tecnologías sea inclusiva. Hay muchísimos problemas que tenemos que resolver y la tecnología tiene que empezar por identificar esos problemas. Un ejemplo que siempre surge es Amazon. Las navieras, de hecho, tenemos miedo de que Amazon vaya comiendo nichos de mercado o partes de la cadena, porque de hecho ya fletan barcos desde China hasta la costa oeste de Estados Unidos. Cuando estudias el caso logístico de Inditex, es un caso de estudio para Harvard y para Stanford y para todas estas universidades que estudian nuevos modelos logísticos. Ellos, y esta es una frase, ¿no?, de su CEO, de Pablo Isla, pero ellos son capaces de poner un vestido en la tienda en 2 semanas. Zara, en este caso, Inditex, trae los contenedores con la ropa ya colgada. Utilizan el barco en muchos casos como almacén flotante para minimizar realmente la necesidad de tener almacenaje antes de llegar a la tienda. ¿Qué implica esto en el mundo del contenedor? Implica que este tipo de modelos logísticos nos ponen requerimientos mucho más estrictos, sobre todo a nivel de fiabilidad. Esta es una industria que ha crecido muy rápido en muy poco tiempo y realmente la gente que planificaba con pegatinas todavía está ahí y tenemos mucho que aprender de ellos. Y ellos son realmente esa inteligencia artificial que tenemos a día de hoy, esos algoritmos, porque lo han hecho ya muchísimas veces, ¿no? No quitar a la persona, no quitar al planificador, no quitar al controlador que maneja las operaciones, pero ser capaz de dar recomendaciones para que estas personas tengan un trabajo de más calidad, que sufran de menor estrés y tengan que trabajar menos. Es urgente que seamos capaces de habilitar a esa futura generación de trabajadores. Cuanto más vayamos en cuanto a la tecnología, cuanto más progresemos, más necesitaremos del cerebro humano. Pues esto es una nueva revolución industrial. En puertos le llamamos 4.0 y va a estar conducida por datos y por algoritmos. Era recuperar los humedales de agua dulce originarios de la bahía, todo lo que ahora son los centros comerciales entre Palmones y Guadarranque. Lo que hemos intentado es crear 2 tipos de hábitats en cuanto a la zona de humedal. Uno más superficial que muchas plantas y animales necesitan y otra más profunda. Otra de las mejoras fue la reforestación. Desde que se inició, lo que hemos querido medir de algún modo es cómo influyen estas actuaciones sobre la fauna y flora. Entonces hicimos el primer año básicamente un esfuerzo importante de inventariar qué había. Pues en aves, pues en los primeros muestreos del primer año salieron unas 75 especies y en la actualidad ya van 148. Son especies que están fruto de la actuación de crear las lagunas, ¿no? En el tema de anfibios y reptiles, los anfibios han triunfado porque de todas las especies de Cádiz solamente falta una. Está el 90% de todas las especies de Cádiz.
En tema de reptiles está el 50% de los reptiles presentes en la provincia de Cádiz. En el tema de mamíferos es muy llamativo, está el 67% de las especies potenciales. En el caso de las mariposas hay 31 especies diurnas, o sea, 274 especies de lepidópteros. Es el grupo más abundante de la estación. El tema de libélulas, pues igual, es un número bastante importante, de 19 especies. Y vuelvo a lo mismo, están allí porque ahora mismo hay charcas y humedales. El arco de la bahía, la lechuza casi se ha perdido en los últimos años, cada vez va peor. Entonces lo que estamos intentando es recuperar las poblaciones. El Galápago europeo en la provincia de Cádiz queda ya nada. Estamos criando esta especie en semicautividad. Por aquel entonces todo el mundo pensaba pues, que esto iban a ser 2 semanas, o por lo menos yo creo que gran parte de la población pensaba que esto iban a ser 2 semanas y que durante esas 2 semanas pues íbamos a tener que sobrevivir cada uno como pudiésemos, pero que en un plazo bastante breve de tiempo todo iba a volver a la normalidad. El primer día lectivo tras la programación del estado de alarma, pues se envía ya la versión oficial que contiene las instrucciones, las normas básicas que regulan la teledocencia, más de un 500% en el tráfico de datos. Y esto se produjo únicamente en 7 días. Esto, evidentemente, era una situación para la cual, a pesar de las medidas que se han venido tomando, pues era impensable que se pudiesen alcanzar este incremento tan importante en cuanto al uso del campus virtual. 304 estudiantes que se conectan por primera vez a campus virtual. Tenemos 42 docentes que se han conectado también por primera vez al campus virtual. 153 asignaturas que han sido activadas por primera vez al campus virtual. La crisis ha abierto grietas que no queríamos ver. La crisis del 2019 señala las grietas en educación y a través de esas grietas podemos ver atisbos del futuro y atisbos de lo que podría ser una nueva educación. En educación, en la era digital, no se puede ya distinguir entre una educación analógica y una educación digital. Evidentemente esto no significa que no necesitemos educación presencial, porque el cuerpo a cuerpo, la mirada, el contacto, es absolutamente irrenunciable. Pero si algo hemos aprendido en esta crisis es que la educación digital, pues en este caso no ha sido solo una opción didáctica, que siempre lo era, sino que aquí ha sido una estrategia preventiva. Es decir, hemos sido capaces de mantener procesos de aprendizaje gracias a la tecnología. Bueno, pues ahora lo que necesitamos son marcos de referencia. Una vez que ya hemos organizado la pedagogía en las escuelas, pues necesitamos marcos de referencia para pedagogizar las organizaciones educativas. Pues en la era digital lo que ha cambiado es el aprendiz. La escuela sigue siendo la misma, la mayoría de los centros donde nosotros estudiamos la educación general básica siguen en pie, no han sufrido grandes cambios, pero lo que hay dentro, el material humano que hay dentro ya no es el mismo. El nuevo aprendiz es un ciudadano o una ciudadana que aprende a lo largo de la vida en contacto con otros aprendices ciudadanos conectados a través de la red. El horizonte de aprendizaje de nuestros chicos y chicas hoy en primaria es que van a estar toda la vida aprendiendo. Este nuevo aprendiz pues está demandando a voces un nuevo educador. Y esto evidentemente es un auténtico reto de país. Que hoy el educador, aunque no sea consciente de esa realidad, pues comparte con el aprendiz, es decir, con sus propios estudiantes, el ser, pues también un ciudadano o una ciudadana que aprende de manera constante a través de la red. Solo que además es una persona que diseña situaciones de aprendizaje. Lo que hemos hecho es tener la suerte de observar muy lentamente pues, el comienzo de una importantísima revolución cultural. En este sentido, pues casi como empecé, el COVID-19 no es una oportunidad, pero sí va a ser el catalizador para procesos de cambio muy acelerados. Qué torpes fuimos de no pensar que esto iba a llegar. Lo único que COVID pues, ha hecho que llegue mucho antes.